El DANE, en una encuesta, nos registraba que en el país habíamos tenido aproximadamente 3.700 muertes por suicidio. De esa cifra, evidenciamos que el 77% eran hombres. Y es que entonces se confunde vulnerabilidad con debilidad. Y que es importante entender que los hombres, igual que las mujeres, pues experimentan tristeza, experimentan nostalgia, pueden desarrollar ansiedad, porque esa pérdida gradual, sobre todo de testosterona, hace que el hombre empiece a sentirse como menos fuerte. Y eso es lo que hace que el estigma siga, ¿cierto? Entonces llegamos a casa con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con las personas que convivimos. ¿Y cómo te fue hoy? Bien, ¿cierto? Entonces nosotros no estamos acostumbrados a hablar desde la emoción, pero también puedo invitarlo a que busquemos ayuda, porque no tenemos por qué tener todas las respuestas. Si nosotros estamos bien, pues los que están a nuestro alrededor están bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Querernos Bien con Colmédica, que es su espacio seguro para hablar sobre lo que pocos hablan y es la salud mental. Y hoy con un tema que creo que es súper importante. Si usted hoy tiene un amigo, si tiene un familiar, es importante que comparta este episodio porque vamos a estar hablando acerca de la salud mental y la masculinidad. Y justamente para hablar de este tema tenemos a una especialista, pero queremos que sea ella misma quien se presente ante todos ustedes aquí en Querernos Bien con Colmédica. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Tatiana Rangel. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en psicología clínica de la Universidad Católica. Pues tengo una amplia experiencia en el ámbito clínico con niños, niñas, adolescentes, adultos y también en intervenciones grupales con diferentes poblaciones en temáticas relacionadas con salud mental. Doctora, justamente el tema de cómo se ve la salud mental masculina desde el consultorio nos lleva a hablar un poco de este tema que para muchos todavía es tabú. Por supuesto, en general, la salud mental sigue siendo un tabú. Por supuesto, hemos hecho un proceso bien importante para derribar esas barreras, ¿cierto? Pero claramente, si lo vemos en términos de género, pues para los hombres sigue siendo aún hoy un poco más difícil para poder hablar de sus emociones, de sus sentimientos, de lo que les pasa. Y pues bueno, hoy vamos a hablar un poco más de eso. Queremos sensibilizar justamente y poner el tema sobre la mesa para que ese miedo de pronto de hablar se pierda y ustedes puedan empezar a estar un poco más en contacto con sus emociones, pero de eso hablará la doctora con toda propiedad. Y justamente quiero arrancar con esta pregunta de ¿los hombres disfrazan sus emociones? ¿Qué pasa por la cabeza de los hombres cuando están experimentando quizás una emoción que no saben cómo gestionar? Bueno, aquí es importante entender que en términos de hombres y mujeres, las investigaciones nos muestran que si bien no hay una diferencia biológica en cómo experimentamos las emociones, sí hay una diferencia importante en cómo las expresamos y manifestamos. Es decir, por ejemplo, la tristeza, las mujeres, digamos que socialmente estamos más aprobadas o aceptadas para demostrarla o manifestarla Llorar. con llanto, ¿cierto? Mostrándome vulnerable, puedo decir cómo me siento, qué situaciones están siendo muy difíciles para mí, que por eso estoy triste o frustrada, puedo buscar ayuda en otros, me rodeo de círculos cercanos que estén viviendo lo mismo, ¿cierto? Pero para el hombre no. Para el hombre esa manera de manifestar esas emociones es completamente distinta, por supuesto, porque hemos venido culturalmente y a través de, digamos, de los años generando una serie de frases muy relacionadas con el género y con los estereotipos. Los Como hombres no lloran. Tal cual, me ganaste. Los hombres no lloran, los hombres son fuertes, el hombre es el proveedor, ¿cierto? Y tendemos entonces aquí a generar algo bien importante que debe ser como la línea de este podcast, y es que entonces se confunde vulnerabilidad con debilidad. Entonces aquí es fundamental que nosotros entendamos que la vulnerabilidad hace parte de la humanidad y que pues es fundamental aprender a hacerla parte de nuestra vida y sobre todo para los hombres que socialmente pues han estado castigados, digo yo, en ese sentido de poder mostrar o exteriorizar cómo se sienten frente a X situación. Entonces, según lo que estamos conversando, doctora, es importante que los hombres empiecen a preguntarse qué está pasando con esas emociones o con ese dolor o con ese estrés que no se muestra y el resultado que eso puede derivar. Claro, además porque socialmente hemos entendido, ¿cierto?, que el hombre únicamente puede sentir rabia. Es como la única emoción que está socialmente aprobada. Entonces es natural, no sé, cuando estamos en la casa o cuando éramos niños y de pronto nos portábamos mal y mamá usaba una frase muy común y era como, y espera que llegue su papá, ¿cierto? Sé que claro, él es el bravo, él es el que viene digamos que imponer la autoridad y a decir qué se puede y qué no se puede hacer en casa. Entonces desde siempre, desde muy pequeños hemos crecido con esa idea. Entonces aquí es importante que independientemente de que seamos hombres o mujeres,
mujeres entendamos que las emociones hacen parte de la humanidad y que es importante entender que los hombres, igual que las mujeres, pues experimentan tristeza, experimentan nostalgia, pueden desarrollar ansiedad, pueden desarrollar depresión, pero que por todo este estigma y castigo social muchas veces no piden ayuda y eso genera que las situaciones en salud mental, cuando hablamos de hombres, sean en muchos casos más difíciles aún de tratar que en las mismas mujeres. Justamente hablábamos de la ira, ¿no? Como ese sentimiento que, digamos, de alguna manera está más socialmente permitido que un hombre demuestre. La ira también puede servir como catarsis de otras emociones y por eso es que se manifiesta un poco más. Claro, como yo estoy castigado socialmente y no me puedo mostrar triste, no me puedo mostrar débil, no puedo decir que algo me genera angustia, entonces digamos que la manera en que yo disfrazo o la manera en la que yo puedo exteriorizar esas emociones es a través de la ira, es a través del aislamiento, es a través de, no sé, alguna conducta de riesgo, entonces se puede incrementar, por ejemplo, el consumo de alcohol, de alguna sustancia psicoactiva, también puedo incrementar conductas de videojuegos, es decir, tiendo a aislarme porque para mí no es permitido poder hablar de cómo me estoy sintiendo. Buscar otras maneras de soltar todos esos sentimientos, Claro, menos buscando ayuda o menos hablando, buscando. porque eso no está permitido, que es justamente lo que queremos derribar a través de este podcast de Querernos Bien con Colmédica, que busca justamente eso, que sea un espacio seguro, no solamente para mujeres, sino para los hombres que en este momento nos están escuchando, de levantar la mano y decir, hey, yo estoy empezando a sentir esto. En muchos casos, tiene que ver también con algo biológico, es decir, no solamente las emociones que pueda estar experimentando, sino que venga por algún cambio hormonal, esas emociones que quizás el hombre dice no son propias de mí o las estoy sintiendo extrañas en este momento, también hay cambios hormonales en ellos. Por supuesto, digamos que a través del ciclo vital, pues hombres y mujeres experimentamos ciertos cambios hormonales, ¿cierto? Principalmente para los hombres, pues podemos encontrar un punto álgido en el momento de la adolescencia, en esa etapa del desarrollo, pero hay otro punto en la vida que genera un mayor impacto en la salud mental o en el bienestar emocional y está relacionado con la edad media. Alrededor o aproximadamente entre los 40 y 60 años, la mayoría de hombres empiezan a experimentar una disminución gradual en la testosterona. También empiezan a tener cambios hormonales relacionados con el cortisol, que es la hormona que pues regula los niveles de estrés en los humanos, también en la melatonina, que es la que está relacionada con los niveles o con el patrón del sueño, y también hay cambios en las hormonas tiroideas. Entonces, esa serie, digamos que esa mezcla de Cambios. cambios hormonales en los hombres que vuelvo y voy aquí, para las mujeres de pronto está más socialmente aceptado y lo conocemos todas como la menopausia y en los hombres también lo podemos conocer como la andropausia, ¿cierto? Entonces es un momento de la vida álgido porque esa pérdida gradual, sobre todo de testosterona, hace que el hombre empiece a sentirse como menos fuerte. Entonces empiezan a venir preocupaciones relacionadas con la vitalidad, con el si voy a poder lograr algo, digamos, a nivel físico, ¿cierto? Como que empiezo a sentir que tengo esas pérdidas de cosas que antes yo podía realizar en cuanto a actividad física, trabajo, cuidado de mi familia, el ser proveedor, etcétera, etcétera. ¿Eso qué puede generar? Pues que se vuelvan o que se tornen un poco más irritables, eso puede generar que haya sensación de desesperanza, eso puede generar que esos niveles de rabia o ira, que ha sido la emoción con la que han vivido siempre, pues se intensifique en este momento de la vida. Entonces, sí es muy importante entender que los temas hormonales no nos atañen solo a las mujeres, sino que también a los hombres y que en ese momento de la vida, bueno, en todo el momento, todo el ciclo de vida, pero puntualmente en estos cambios, es fundamental que nosotros podamos recibir esa ayuda, es decir, que él pueda decir, venga, sí, no puedo con mis emociones, no sé qué hacer con mis pensamientos, estoy más irritable de lo habitual, definitivamente estoy teniendo conductas de escape, de huida frente a mi realidad, no sé cómo afrontar esto, quiero hablar con alguien, ¿sí? Pero los hombres en realidad casi no consultan precisamente por todos estos estigmas y todos estos estereotipos que social y culturalmente hemos venido como llevando a lo largo de la historia. Y justamente creo que esa es la palabra clave, el estigma, porque aún se cree que este tema de ir a terapia, pues digamos que sí demuestra esa debilidad, porque sigue tan fuerte, porque a pesar de todas las campañas y de alguna manera episodios como este, podcast como este que buscan mostrar que se puede hablar con tranquilidad y con un profesional del tema, este estigma sigue tan fuerte, doctora. Bueno, ahí influyen múltiples factores, ¿cierto? Factores sociales, factores culturales y por supuesto factores personales. Quiero centrarme un poco en los últimos porque son los que me atañen, los que yo puedo controlar, los que yo puedo cambiar y aquí tenemos que entrar a hablar de algo muy importante que es el sistema de creencias. Entonces el sistema de creencias es la forma en que mi cerebro procesa la información y ese sistema de creencias está basado en
ese proceso de aprendizaje y socialización que yo he tenido en el transcurso de mi vida. Entonces, claro, si yo crecí, por ejemplo, con un papá que decía cosas como ir al psicólogo es para locos, eso el que vaya es débil, eso son faltas de echarle ganas, actitud a la vida, yo crecí de tal manera y a mí Y a me ha mí no me ido pasó perfecto, nada. tal cual. Todas esas cosas hacen que de alguna manera se vaya como cimentando una semillita ya en mi sistema de creencias donde dice, sí, si yo voy al psicólogo soy débil, si yo voy al psicólogo quiere decir que perdí el control de mi vida, ¿cierto? Adicionalmente hay algo importante y es que socialmente y culturalmente no se habla mucho de emociones y eso es lo que hace que el estigma siga, ¿cierto? Entonces llegamos a casa con nuestro esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con las personas que convivimos y ¿cómo te fue hoy? Bien. ¿Qué hubo de nuevo en el colegio? Nada, ¿cierto? Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a hablar desde la emoción. Entonces, como no hablamos de emociones, claro, si a mí me dicen que debo ir al psicólogo, pues, o sea, inmediatamente me remito a la idea de, ¿y yo qué le voy a decir? Y si me pregunta algo que no sé, y si yo nunca he podido hablar de lo que siento, eso también genera una barrera importante. Entonces, el sentir que me voy a exponer a una situación desconocida, a una situación que adicionalmente, por creencias, he pensado siempre que me ve o me lleva al polo de soy débil o de esto no debería funcionar en mí así, o algo fracasó, no funcionó en mí para que yo llegara allá. No se ve con la igualdad de decir, ok, pues así como, no sé, me duele la muela y voy al odontólogo, no sé, bajando la escalera me doblé el tobillo y fui al ortopedista, o sea, no lo vemos de esa manera. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos, que ustedes en casa empiecen a hacer el ejercicio de hablar de emociones, reemplacemos esa palabra bien por una emoción. Entonces, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Triste, feliz, agobiado, estresado. Entonces no se trata de venderle, por ejemplo, a nuestros hijos una imagen negativa del mundo, ¿no? De que tienen una mamá estresada, cansada todo el tiempo, pero sí se trata de venderle una idea de que tengo una mamá real, una mamá que siente, ¿cierto? En este caso, un papá que siente. Entonces, los papás nunca hablan de eso, de pronto la mamá de vez en cuando. Entonces, si mi papá logra en casa decir, esto me está doliendo, realmente me estoy sintiendo triste, tengo dificultades en mi trabajo, el tema económico no va bien, claro, eso va a depender del ciclo vital de mi hijo, pero yo puedo intentar acercarme de esa manera. Muchas personas por mito creen que si papá hace eso, por supuesto se va a ver débil, se va a ver poco fuerte, se pierde como esa seguridad que tenemos en casa, pero en realidad pasa todo lo contrario. Mi hijo empieza a verme como lo que soy, como un humano, y eso me permite trabajar y hablar de emociones en mi entorno más cercano, porque pues el cambio empieza en nosotros, ¿cierto? El cambio empieza por lo que nosotros podemos hacer y eso se va replicando, 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 como en ese efecto bola de nieve, hasta que en algún momento, porque yo estoy segura que en algún momento va a pasar, que ese estigma en definitiva lo podamos derribar del todo y pues la salud mental y la salud física se equiparen como debe ser. Es maravilloso porque acabamos de hablar de algo que en la práctica se puede empezar a hacer para cambiar un poco esta situación que registramos y es como familia, como persona que vive con ese hombre que sabe que a veces puede estar experimentando un montón de emociones, que no sabe quizás cómo dar esa palabra o cómo ayudar porque no es profesional o que quizás esa persona está pasando por estos temas hormonales que realmente necesitan una atención por parte de un profesional. ¿Qué podemos hacer como círculo de apoyo las personas que estamos alrededor? ¿Qué podemos hacer como parte de la familia para ayudar justamente a ese hombre de nuestra casa que quizás está pasando por una situación que no ha querido gestionar o que no ha querido trabajar con un profesional? Ok, perfecto. Bueno, si es un hombre de mi casa, si es alguien cercano a mí, claramente conozco a esta persona, puedo identificar cambios, por ejemplo, comportamentales que han sido evidentes y que me pueden llevar a mí a pensar, algo está aquí pasando, algo está sucediendo, no está hablando, algo le está pasando. Entonces, el primer paso siempre va a ser escuchar sin juzgar, ¿cierto? El segundo paso siempre va a ser preguntar de manera directa. Nos da miedo preguntar, ¿cierto? Entonces, no, si yo le pregunto que si está pensando en hacerse daño, entonces, no sé, lo impulso a que lo haga. No, siempre hay que preguntar de una manera clara, directa, claro, siendo empáticos, siendo amables, usando un tono de voz adecuado, ¿sí? Y sobre todo, estar preparado para la respuesta, ¿no? Porque a veces de pronto cuando yo le hablo, en este caso, al hombre de mi familia que estoy viendo, sea mi papá, mi esposo, mi hijo, mi tío, mi sobrino o la persona que sea, y de pronto entonces la respuesta que recibo es algo que yo no sé cómo manejar, pues tendemos a asustarnos, lo que tú decías, pues si no soy profesional de salud mental, no sé cómo manejarlo, pues eso puede generar un desafío, un reto muy grande para la persona que se atreve a preguntar, pero aquí lo importante es escuchar.
Muchas veces la persona que está pasando por una situación de salud mental no necesita una solución, no necesita un consejo, no necesita que le digamos qué hacer o cómo sentirse o qué hacer para sentirse mejor. Muchas veces el hecho de que tú te sientas escuchado, validado, que esta persona diga, oiga, le hablé 10 minutos de lo que me preocupa y me escuchó porque al final entendió y no me dio soluciones, no me juzgó, no me dijo qué tenía que hacer. Entonces creo que eso es clave, que nosotros aprendamos a preguntar, que aprendamos a escuchar y si en definitiva vemos que no tenemos las herramientas, o sea, no sé qué hacer, se desbordó en llanto y a mí solamente se me ocurrió abrazarlo, está perfecto, pero también puedo invitarlo a que busquemos ayuda, porque no tenemos por qué tener todas las respuestas, ni tenemos por qué saber cómo actuar de manera correcta en todas las situaciones de la vida, pero sí me puedo permitir buscar ayuda. Entonces tenemos múltiples formas, que eso también ha ayudado mucho en lo que hablábamos ahorita de derribar ese estigma, y es toda la cantidad de grupos, asociaciones y formas en que tenemos hoy para acceder a los servicios de salud mental. ¿Cuáles son esos problemas que más están golpeando a los hombres en este momento con los temas de salud mental? Bueno, digamos que entre hombres y mujeres la prevalencia es muy similar en cuanto a diagnósticos, pero en los hombres principalmente los cuadros depresivos y ansiosos. Depresivos, ¿por qué? Porque, pues yo no puedo decir que estoy triste, ¿sí? Yo no puedo demostrar mi tristeza de ninguna manera, ni puedo verme vulnerable, ni puedo aflorar mis emociones, porque no sé, hoy me estoy sintiendo muy triste acá y entonces yo llegué y esta es mi oficina, mi trabajo y me senté y lloré y dije un montón de cosas y me trajeron el cafecito, el agua, el té, me abrazaron, ¿sí? La mujer lo puede hacer porque socialmente está aceptado y digamos que se ve de una manera más, comillas, normal. Entonces, eso hace que la prevalencia en cuanto a diagnósticos esté mucho más relacionada con depresión. En Colombia, el DANE, en una encuesta que tenemos más o menos del año 2022, nos registraba que en el país habíamos tenido aproximadamente 3.700 muertes por suicidio. Y de esa cifra, evidenciamos que el 77% eran hombres. ¿Sí? Entonces, en definitiva, más o menos las cifras o las estadísticas nos muestran que los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres, por lo menos en Colombia. Entonces, aquí en definitiva, ¿eso qué nos evidencia? Pues que no estamos levantando la mano, que ese estigma no me permite pedir ayuda. Y si bien cuando comparamos estas cifras con las consultas, pues en definitiva consulta mucho más las mujeres, o sea, la proporción es casi directa, como el 70% de las consultas, tanto en psicología como en psiquiatría, son de mujeres y el 30 o 35% de hombres. Entonces, pues tiene todo el sentido, toda la lógica, claro, pues si yo tengo una dificultad en salud mental, no lo puedo hablar, no sé con quién hablarlo, no tengo un espacio seguro, me da miedo buscar esa ayuda, pues finalmente podemos, pues tristemente llegar a ese desenlace. Entonces, las cifras, digamos que nos permiten generar concienciación, o sea, es importante conocerlas, tenerlas sobre la mesa, pero para generarnos una alarma, para decir, bueno, hay algo en lo que yo tengo que hacer. Y si yo soy hombre y me estoy identificando con muchas cosas de las que estamos hablando hoy acá, pues puedo levantar la mano. Sí, de hecho, hasta el distrito ya tiene líneas específicas para los hombres, o sea, hemos venido trabajando en muchas herramientas para, pues, derribar todo esto que genera esas barreras de acceso al servicio. Y ya lo saben, el trabajo desde casa es indispensable y creo que es la primera atención, darnos cuenta, percibir como redes de apoyo que estamos en cada una de nuestras casas, pues si hay unos cambios significativos que quizás la persona se niegue o no los vea tanto y uno poder levantar la mano y decir, tú no eres así, tú estás de pronto más irascible o más irritable de lo que sería normal. En el caso de nuestros esposos, amor, siento que estás extraño, te pasa algo y bueno, de ahí para allá ya buscar la ayuda profesional que se requiera. Doctora Tatiana, si podemos dar un último tip para toda la gente que está en este momento conectada con Querernos Bien con Colmédica, ¿cuál sería? Hablarle directamente a sus hombres que nos están escuchando con un último consejo. Bueno, para los hombres que nos están escuchando, para mí es fundamental que se lleven el mensaje de las emociones son de los humanos, no son de las mujeres ni de los hombres. El ser humanos nos implica o nos atañe en tener emociones, pensamientos y conductas. Todas son válidas, todas las experimentamos, ¿cierto? Entonces el reconocerme como vulnerable y quitar esa brecha de que vulnerable es igual a débil y por el contrario entender que ser vulnerable y permitirme mostrar como alguien vulnerable me genera fuerza, vitalidad, eso no va a hacer que yo pierda mi masculinidad o las cosas que son importantes para mí. Entonces, puedo entender que las emociones hacen parte de la humanidad, que debo pedir ayuda, que hay formas de pedir ayuda, ¿cierto? Que es importante
enfrentar esa situación y poder decir, ok, sí, está bien, no pude con esta situación se salió de mi control, eso no me hace débil, eso por el contrario me genera una sensación de valentía, una sensación de me estoy haciendo cargo de mi vida y recordemos siempre que si nosotros estamos bien, pues los que están a nuestro alrededor están bien, entonces es importante trabajar en nosotros para que eso también se vea proyectado en nuestros seres más cercanos. Doctora Tatiana Rangel, psicóloga clínica, tenemos un detalle de parte de Colmédica por acompañarnos en este podcast especial de Querernos Bien. Esperamos que sea de su total agrado y bueno, que la podamos tener muchas veces más aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Menos perfección, más autenticidad. Querernos bien con Colmédica. Un mensaje bien importante para que ustedes lo tengan presente. Recuerden, eso sí, que todos los martes nos encontramos con un nuevo episodio aquí a través de este podcast. Querernos bien con Colmédica. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias. Vigilado Supersalud.